porque predicar la palabra del Señor, hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, de verdad, una gran responsabilidad que en primer lugar nos confronta a nosotros en lo personal. Sí estamos viviendo lo que conocemos, lo que entendemos, lo que se nos revela en la palabra de Dios, y predicarla al pueblo también, pues es enorme la responsabilidad. Pero desde ahorita que nos ministran en la alabanza, confirmo que el Señor está aquí entre nosotros y que nos ama y que quiere hablarnos. ¿Están listos entonces, hermanos? ¿Ok? La carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor, en el capítulo 4, vamos a leer algunos versículos, iniciando en el 17. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice, hermanos? Que ya no andéis. ¿Sí estamos en ese texto o no? Sí. Ok. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pueden por favor tomar su lugar, amén. Gracias, Señor, por esta palabra, por este domingo, por este día. Gracias por la conciencia, por el entendimiento, por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado y que nos revela tu verdad cada día, Señor. Estamos aquí, entiendo que tú, Dios, te has movido entre nosotros en este tiempo de alabanza, has roto barreras, Señor, has derribado muros, Padre, y has preparado la atmósfera, el ambiente, Señor, para dar esta palabra, Dios, en el corazón de tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú eres y haces entre nosotros. Amén y amén. Algunos de ustedes tal vez hayan visto o alguna historia, algún video, alguna información de este señor que se llama Tabare Alonso, que es un uruguayo que está haciendo un recorrido desde Uruguay hasta Alaska. Ya pasó por todo el cono sur, ya pasó por todo Centroamérica, ya pasó por México, ya atravesó Estados Unidos, ya atravesó Canadá, está muy cerca de llegar a la meta. En el 2022 pasó por aquí por México y llegó a Meoqui, y ahí se hospedó y le gustó quedarse ahí en Meoqui, y ahí encontró a la que hoy es su compañera de viaje y tal vez su compañera de vida, esta fotógrafa Fernanda Lem. Fue así bien insólito, de Meoqui salió una chica que anda terminando esta travesía. Bueno, a mí a veces me sale información de ellos, y hace poco me llegó un video donde están ya, les digo, muy avanzados en Alaska, ya para llegar a la frontera. Y ellos platican, Fernanda platica que esa noche era la segunda noche que no dormían, porque ellos acampan
regularmente en una casita de campaña y dice que llegaron a un cierto lugar de camping y solamente había una casa rodante y ellos. Y dice que estaban en el atardecer, casi noche, y en la casa rodante vieron cómo un oso llegó a la casa rodante y se paró en dos patas y ellos estaban asustadísimos, de modo que dijeron, no vamos a poder dormir esta noche, vamos a tener que montar guardia porque los osos andan por aquí, ¿verdad? Y qué peligro. Entonces me llamó mucho la atención porque se equipan, tienen bengalas, tienen esto, tienen aquello, se documentan, aquí hay osos, aquí hay coyotes, aquí hay esto, aquí hay, no sé cómo se prepararon y se documentaron, aquí hay sicarios, no sé, pero hacen todo esto para tener cuidado porque entendemos que la seguridad es muy importante, ¿sí o no? La seguridad es muy importante. Todavía me acuerdo tanto una ocasión que recibimos a un grupo de jóvenes que venían a trabajar de Minnesota aquí y ellos estaban sorprendidísimos con nuestras casas. No entendían por qué teníamos barandales y por qué tenían rejas. Así, de verdad, era un asombro para ellos, pero ¿por qué están así hechas las casas? Decía, a mí hasta me dio pena, me quería mover, ¿cómo te explico? Aquí la cosa está cañona, aquí no puedes dejar nada afuera y lo que tienes dentro debes de protegerlo, debes de asegurarte que está a salvo. ¿Cuántos de ustedes tienen puertas en sus casas? Y las tienen bien seguras y se aseguran de que estén bien seguras. ¿Por qué si la casa es de ustedes? ¿Para qué las aseguran tanto? Porque penosamente hay gente que es amador de lo ajeno, ¿verdad? Y que no respeta absolutamente nada y que sin pena y sin gloria y a pesar de las rejas y a pesar de las cámaras y a pesar de las alarmas, entran y toman lo que no les corresponde. El tema que voy a compartirles hoy se llama Cuida tus puertas. Entonces nosotros como seres humanos, como personas e individuos, tenemos puertas, hermanos, que necesitamos cuidar estas puertas. Déjeme le platico un poquito ya lo he dicho muchas veces porque he predicado creo que varias veces y más o menos cerca en este año sobre la carta de los Efesios. La carta de los Efesios, hermanos, es un manual que nos revela identidad de cristianos y nos traza una conducta, cómo debemos de comportarnos los cristianos. Esta carta destaca que la iglesia debe ser una familia unida sin importar el origen o la procedencia de cada uno de nosotros. Esta carta es fácil de entender porque tiene 6 capítulos y está dividida en 2 mitades importantes. La primera mitad, los 1, 2 y 3 capítulos, habla de la teoría, de cómo es nuestra identidad en Cristo, y los otros siguientes capítulos 4, 5 y 6 habla o aborda la parte práctica donde ya nos deja muy en claro cuál es nuestra conducta cristiana de una manera diaria. Esta carta la escribió el apóstol Pablo cuando estaba en Roma por ahí en el año 60 y 62. Pero lo curioso es que esta carta, a diferencia de Corintios, de Colosenses, tal vez de Gálatas, no fue escrita para resolver ningún problema que se hubiera presentado en la iglesia, sino fue escrita para enseñar a esta comunidad de fe cómo vivir y animarlos a vivir de esa manera. En esta carta es donde se define, o el apóstol Pablo define a la iglesia como cuerpo de Cristo. Me da mucho la atención ahorita que Vale decía, esta es tu casa, y hablando de yo como individuo, el Señor mora y habita en nosotros, somos nosotros un templo vivo donde Dios habita. Es importante que esta carta llegara a la ciudad de Éfeso y a la iglesia de Éfeso, porque la ciudad de Éfeso, que es actualmente Turquía, era un lugar muy comercial. Era una ciudad muy grande donde había miles de habitantes. Esta ciudad tenía el teatro más grande y el templo más importante, erigido, levantado para la adoración a la diosa Diana de los Efesios. Entonces, la iglesia que se fundó en ese lugar es una iglesia que estaba fundada principalmente por gentiles, es decir, gente que no tenía conciencia de Dios, pero que por conocer el evangelio habían abandonado sus viejas prácticas y sus costumbres para adherirse al cristianismo. Esta carta cierra con una gran metáfora que es la armadura de Dios, que casi todos conocemos. Pero lo que quiero decirles en esta mañana es que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos.
Así como cuidamos nuestra casa, nuestro vehículo, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, hermanos, estamos a merced de nuestros enemigos. A mí me resultó muy interesante esta anécdota que le platico de Tabara y de Fernanda, porque inocentemente yo acampé con un grupito de jóvenes en el lago de Arareco, poquitos meses después de esta matanza fea que había ocurrido. Pues lo que pasa es que era un viaje planeado para dentro de un año, vamos a ponerle así, y en lo que ocurre el año matan a unos campistas que estaban allá, y nosotros ya teníamos el viaje y todo listo, y los chavos, ya sabes, son chavos, y ellos, no, sí vamos, como quiera, nosotros no nos matan, ¿no? Y pues ahí vamos. Y entonces, pero yo era adulto, yo no era chavo, entonces estamos ahí y entonces en casas de campaña y te sientes totalmente vulnerable. ¿Cómo te proteges? ¿De qué te proteges en una casa de campaña? ¿Cómo protejo yo a 20 chavalos que estaban ahí conmigo? Pues Dios en su amor y en su fidelidad nos protegió. Pero si no nos cuidamos, hermanos, estamos a merced de nuestros enemigos. Hay personas que son muy conscientes de sus enemigos. Se preparan para enfrentarlos. Otros son más listos y se preparan para evitarlos o para protegerse de ellos. Cualquiera de estas tres acciones es muy importante. Pero algunos otros, no pocos de nosotros, simplemente los ignoramos, los desconocemos y pasamos y recibimos el daño. Como dice el proverbista, el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y recibe el daño. Entonces, la Biblia, hermanos, nos deja ver que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que si no cuidamos son accesos. Son accesos. Si yo no cuido ciertas partes de mi cuerpo, son accesos. Estoy revisando estas partes de nuestro cuerpo, pues son orificios de nuestro cuerpo que nos hacen estar en contacto. Son 6 de ellos y me voy a permitir hablar de cada uno de ellos para que ustedes y yo seamos conscientes de estas puertas y cuidemos estas puertas. Ahora fíjense, a veces cuidamos tanto las puertas, les ponemos, no sé, alarma, buenos candados y cosas así, y dejamos una pequeña ventana donde decimos, no, por ahí no se mete nadie. Entonces yo fui víctima de un asalto, de un robo en una propiedad, por un pequeño espaciecito se metieron y robaron y yo no lo podía creer. Pues resulta que los ladrones, que están panzoncitos, gorditos, llenitos, bendecidos, pues no caben, ellos no entran por ahí, pero no basta donde se hallen un charal, un chavito, flaquito, delgadito, al que le digan métete y ábrenos. Entonces, cuidado con esto, porque a veces toleramos cositas y desde adentro abren la puerta para que entren los pesados a hacer la destrucción que planeó hacer Satanás desde el principio. Entonces, qué bueno que ustedes anoten para que no se les olvide y se les vaya el rollo. La primera puerta de la cual les quiero platicar y muy importante que consideremos es la puerta del oído. Es la puerta del oído. Fíjense bien, el Señor Jesús en Marcos 4:24, aunque yo voy a leerle la Nueva Traducción Viviente, dice así, luego agregó, presta mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Ahora Jesús les está hablando en el contexto de la parábola del sembrador, que no la entendían. Y el Señor Jesús les dijo, escuchen, oigan para que entiendan. Y a quien más atención ponga en su oído, en su escucha activa, más cosas se le revelarán. Ahora, ¿quiénes de nosotros cuidamos nuestro oído? Porque necesitamos cuidar nuestro oído. Porque de pronto no cuido mi oído, se convierte en una puerta, escucho cosas que no debo de escuchar, se genera tolerancia y después estoy escuchando otras cosas y me estoy enterando de montones de cosas que ni siquiera tenían por qué ser parte de mi conocimiento, porque es conocimiento mortal que me va a dañar, ¿sí me explico? Que me va a arruinar. Entonces esta es una puerta que debemos de cuidar todos los días. La Biblia dice, amados hermanos, que la fe viene por el oír y por el oír la bendita palabra del Señor.
Nosotros los pastores, los terapeutas, los consejeros que atendemos a personas que están batallando con su familia, con su vida, con los desafíos diarios, a veces a mí personalmente me resulta asombroso que los papás se asombren cuando tienen conflictos con sus hijos, conflictototes, ¿verdad? Porque cuando acudes a un terapeuta, pues es que tienes conflictototes, pero me asombra que se acerquen y ellos se asombren y digan, pues si lo hemos llevado a la iglesia todos los días. Entonces a mí me asombra, desde que nació está en la iglesia, pero me asombra porque qué tanto es que un niño, un adolescente, un joven, un adulto venga un domingo a escuchar media hora, una hora la palabra del Señor durante toda la semana. Quién sabe qué tantas cosas escucha, quién sabe a cuántas cosas le presta atención, y digan las personas, no sé por qué está viviendo mi hijo lo que está viviendo si yo lo he llevado a la iglesia. Sí, pero nunca le enseñaste que tenía que cuidar a quien escuchaba. Y todos los que somos adultos y que tenemos hijos ya grandes, nos hemos encontrado en esta mortificación de esta transición cuando nuestros hijos ya no nos escuchan a nosotros y escuchan más a sus amigos. Cuando ya no nos escuchan a nosotros y escuchan más al vecino y le prestan más atención a otra persona. Simplemente nosotros en casa con Elena de repente decimos, ¿de dónde se sacó eso? No es algo que nosotros digamos, no es algo que nosotros expresemos. ¿A quién escucha? A montonales, de tan solo empezando por las caricaturas y la televisión y a otros compañeros y otros lugares en donde escucha hasta lo que no nos imaginamos. Entonces esta es una puerta por donde el diablo, porque acabamos de leer, dice, no le des lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Cuando descuidas esta puerta y empiezas a escuchar lo que no debes escuchar. Hay cosas que no son tan dramáticas, pero de todas formas no las debes de escuchar. No las debes de escuchar. Por ejemplo, un criticón no lo debes de escuchar. De verdad, parece inofensivo, pero te daña, te ensucia, te contamina, te enferma. ¿Qué estás haciendo escuchando a un criticón? A una persona negativa que me acuerdo yo de un señor que conocí, que se la pasaba deprimido y angustiado porque a primera hora que le aventaban el periódico en aquellos ayeres, empezaba a leer y siempre se iba, primero leía todas las notas rojas, todo lo triste que está pasando, y desde ahí empezaba a vivir su vida. ¿Te imaginas la conversación de ese hombre? Así de terrible era la conversación con ese hombre, y te topabas con la persona que había estado hablando con él y de pronto esa misma persona estaba tan contaminada, tan dañada por la conversación de otra persona. Entonces, amado hermano, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado a quien escuchas. Por eso la palabra del Señor nos insta y nos anima a oír la bendita palabra del Señor. Ahora hay cosas que escuchamos que son tan adictivas como el chisme. Qué cosa tan padre es el chisme. Ahora que estábamos en un corazón, estábamos escuchando a los pastores de Comunidad Olivo, y el pastor, que es un hombre que merece todo mi respeto y lo escucho y aprendo de él, pero tiene una manera de enseñar que a mí no me agrada tanto, se me hace cansado. Pero entonces estaban él y su esposa en el panel y los dos iban a hablar, y yo lo estaba escuchando porque sé que es un hombre que tiene autoridad y que me puede enseñar y del cual yo debo de aprender. Lo estoy escuchando, pero me estoy esforzando porque no es la manera con la que yo me siento más cómoda. Pero de repente dice la esposa, bueno, él les va a enseñar y yo les voy a dar el chisme. Entonces así como que dije, esto se va a poner bueno. Él va a dar el punto y la esposa va a dar la referencia, ¿verdad? Que se vivió y todo. Porque acá me requería un esfuerzo y acá no. El chisme es una cosa tan rica, tan fácil, pero necesito tener cuidado de estas puertas. ¿A quién oigo? ¿Con quién estoy platicando? ¿De quién me estoy nutriendo? Entonces presten mucha atención a lo que oyen, es el consejo del Señor. Luego la siguiente puerta, hermanos, que también está aquí en nuestra cara y es parte de nuestros sentidos, los ojos. Ay, benditos ojos santos de Dios. Dice la palabra del Señor, Lucas 11, versos 34 y 36. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz,
sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Tus ojos y mis ojos son una lámpara, pero son una puerta que el diablo ronda y visita y está queriendo entrar cada vez a través de nuestros ojos. De verdad, cada ratito, cada instante, el diablo está queriendo entrar a través de nuestros ojos. Si le damos chance, si abrimos así un poquitito, volviendo a los ratones, cuando decíamos, pero ¿por dónde pudieron haber entrado los ratones? Entonces dimos cuenta que una puerta de sprint, de la puerta corrediza, no sellaba completamente, pero era bien poco lo que no sellaba esa puertita de sprint. Entonces, la sabia hermana Cleo me dijo, Araceli, donde quepa la cabeza, cabe el cuerpo. Hace poco mandamos, ni modo, se va a las redes, está bien. Mandamos que vinieran a fumigar y el fumigador vino y nos dio toda una cátedra acerca de ratas y ratones. Tienen que hacer todo esto para que no se metan las ratas. Y volvió a decir, las ratas. Y le volvió a explicar a mi hijo, si cabe la cabeza de la rata, cabe absolutamente todo el cuerpo. Entonces, a veces nos permitimos cosas en nuestra puerta de ojos y decimos, al cabo es poquito. Sí, pero por ese pequeño espacio, por ese pequeño orificio, entran cosas que nosotros no tenemos idea después cómo sacarlas. Entonces, ¿cuántos males vienen a nuestras vidas, hermanos, por causa de no cuidar nuestros ojos? De verdad, por causa de no, decimos, no, ya ni le muevas, hombre, pues al cabo es todo en la tele, es la misma batidera, es el mismo cochinero, necesitaríamos no ver la televisión. Pues a lo mejor tendremos que ser como los Amish, hermanos, y si todo es un batidero, pues ya no ver el batidero. Pero no queremos tener cuidado de esas puertas y luego nos tocan lidiar con situaciones muy desafortunadas, muy difíciles. Esas personas, hermanos, de ojos bisbirindos que dicen, la vista es muy natural, el diablo te reprenda. No te creas, el Señor reprenda al diablo. La vista es muy natural, tú y yo sabemos que no es cierto. ¿Por qué se van los ojos para donde sea? Como si no tuviéramos dominio propio. El Señor dice que tenemos dominio propio, que debemos de tener cuidado de estas puertas porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, cuidado, no le den lugar al diablo, que no haya ni siquiera un espaciecito. Y la tercera, hermanos, puerta por donde se le da espacio al diablo para que llegue a nuestras vidas es la boca. Y un día los discípulos de Jesús comieron trigo, espigas cortaron y comieron trigo sin lavarse las manos y la gente se escandalizó y dijo, wow, los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos. El Señor Jesús les contestó en Mateo 15, 10 y 11 y les dijo, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran, y les dijo, traten de entender, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Quise tomar este texto para hablar de dos realidades en torno de la boca. Estaba el Señor señalando a este pueblo que observaba las formas, pero que se olvidaba de los principios del corazón. Se cuidaban de lavarse las manos, pero no se cuidaban de lo que decían, de cómo lastimaban con sus palabras. Entonces, las formas importan y los principios importan. Las dos cosas son importantes. ¿Cómo se ha perdido ya hasta el orar por los alimentos? Porque se nos ha vuelto algo mecánico, o algunos como yo decimos, pues si yo soy de Dios, vivo para Dios, sirvo a Dios y voy a comer los alimentos, pues ya la bendición de Dios está conmigo y en mis alimentos. Y algunos apenas decimos, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Bendice la papa, decía una niña, amén. Pero ¿sabe por qué oramos por los alimentos? Porque sí nos enfermamos por lo que ingerimos. O sea, ¿cómo es posible que a cierta edad, decían ayer, a cierta edad ya no puedes tomar leche sin que te haga daño? Y antes era lejana la edad, ahora cada vez es más cercana, hermanos. O sea, antes te daba el mal de la leche
de todos estos males del estómago, no sé, a los 45, 50 años, no ahora a los 30. Los chavos andan con que de lactosada, de coco, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque te produce mucho daño. Ok, entonces, ¿cómo sabemos nosotros con qué intención se producen los alimentos procesados que estamos ingiriendo ahorita nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros cuando vamos y compramos una hamburguesa al puesto si la persona que preparó las hamburguesas odia a los seres humanos y le aventó unos cuantos estupitajos a la masa de carne molida mientras tanto? ¿Cómo sabemos eso? Por decirle lo menos, no sabemos. ¿Cómo sabemos si lo que estamos comiendo está siendo sacrificado a los ídolos? No sabemos. Pero el apóstol Pablo dice, ora por tus alimentos y santifícalos. Entonces tú, como sí sabes que puedes comer muerte con tus alimentos, tú tienes que orar por tus alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, que esto que voy a comerme me resulte en alimentación y en bendición. Le tuve que recibir a mi esposo, porque después de estos males estomacales que yo he tenido, entonces él me dice, come lo que sea, hazlo ya en el nombre del Señor. Y le digo, no puedo comer lo que sea, porque lo que sea me hace daño, porque no puedo comer eso lo que sea. Entonces, nada menos hace unos días fuimos a comer y comí lo que sea como un simple mortal y me costó haber comido como lo que sea porque no puedo comer como lo que sea. Pero de aquí a allá estoy escuchando tanto a mi esposo que me dice, no puede ser que no vayas a poder comer porque ya es de verdad, hermanos, es así como que, chat, estoy aquí, ¿qué puedo comer? Tú que sabes que tengo este problema. Híjola, dice. Híjola, me metí a un McDonald's y le digo, ¿qué puedo comer aquí? Porque era lo único que había. Y luego me dice, pues pide esta hamburguesa, que le quiten la doble mayonesa y luego unas slides de manzana. Yo dije, ¿qué serán las slides de manzana? ¿Qué es un slide? Una rebanada, ¿no? Y agua. Es la cosa más desagradable del mundo, o sea, un pan con un pedazo de pollo y 2 manzanas ahí rajadas y con un vaso de agua. Dice, es lo más saludable que puedes comer aquí en este lugar. O sea, de verdad es extremo. Entonces estoy volviendo a esto, Señor. En el nombre de Jesús, santifica estos alimentos, que me alimenten, que me nutran, que no me dañen, que si viene algo malo, que no afecte mi organismo, etcétera. Entonces hasta ahí, hermanos. En la puerta de la boca necesitamos cuidarla con oración para no ingerir cosas mortíferas, para no ingerir cosas malas que nos dañen. Pero además, hermanos, necesitamos también cuidar qué permitimos que salga de nuestra boca. La Biblia dice que ninguna palabra, lo acabamos de leer, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Las texteadas también son palabras que están saliendo de tu boca, porque luego no las sentimos, nomás sentimos esta, no, los textitos también, los emojis también, todo, tenemos que tener cuidado de ello, porque son puertas. Mira, ¿por qué? ¿Acaso no tengo derecho a expresarme? ¿Acaso no tengo derecho de maldecir al que está maldito? ¿Acaso no tengo derecho de decir sus verdades a quien suelta? Pues a lo mejor sí tienes derecho, pero mira, el tema es que tu boca es una puerta. Entonces, si de pronto tú estás hablando como habla el diablo, para muerte, para ruina, para destrucción, entonces capaz si el diablo se agarra de ahí y se mete porque no hay diferencia. Entonces ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No importa si todo el mundo la dice, no importa si por todo el mundo es aceptable. Tú no y yo no. Por eso empezamos leyendo el texto que dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, en cuanto al pasado, despojémonos de esas maneras, porque ahora ya tenemos conciencia que somos templo del Espíritu Santo y que no debemos darle lugar al diablo. Otro de los orificios que están en nuestro cuerpo, hermanos, es la puerta de la nariz. Y la Biblia no dice nada acerca de la nariz. Lo más que alcanza a decir la Biblia acerca de la nariz, hermanos, es que el Señor recibe como olor fragante nuestras oraciones, que la obediencia le resulta como un olor fragante, que los sacrificios suben adelante del cielo como olor fragante. Entonces, pero sí quiero decirles, hermanos, que la nariz es un órgano sobre el cual se cumple una de las principales funciones vitales, que es el respirar.
Por eso muchas de las enfermedades de vías respiratorias son adquiridas por la nariz. Si tú estás frente a alguien que estornuda y que trae algún virus, alguna infección, por tu nariz tú vas a adquirir ese malestar, esa enfermedad. Pero entonces lo que yo sí les quiero hablar acerca de la nariz es que el respirar nos mantiene vivos, pero también por la nariz es que inhalamos muertes. Montones de pandemias y de virus que han producido muerte lo hemos adquirido acerca de la nariz, por la nariz. Entonces, ya no digamos, hermanos, cuando estamos usando la nariz o descuidando esta puerta y la estamos usando de una manera deshonrosa, metiéndonos cosas que no debemos de meternos de entrada al cuerpo, mucho menos por la nariz ni por ningún otro lado. Entonces, es una puerta. O cuando somos seducidos por un aroma, o cuando somos atraídos por ay, es que este plato está rico y estamos dándole a la gula todo lo que da porque huele delicioso. Yo antes, hermanos, no podía pasar por ninguna feriecita, lugarcito donde oliera a enchiladas flameadas, porque yo debía de sentarme a comer enchiladas. O sea, era así como que ahí voy detrás de aquello. Pero hay otras personas que yo no, decía un muchacho, yo no puedo con que pase una mujer que huela bonito, porque qué barbaridad, ahí voy detrás de aquella persona que huele bonito. O sea, es una puerta a la nariz y debemos de tener mucho cuidado. Y dijo un hombre, yo por eso no dejo que mi esposa use perfume. Híjole, le digo, pero un montón de personas sí usamos. Capaz que nunca le das un beso a tu esposa y a otras sí. Cuidemos la puerta de la nariz, amén. Y se va poniendo más tenso, hermanos, ahí les voy, en el nombre de Jesús. Otro orificio que tenemos, en este caso muy particular, las mujeres, la vagina. Pero la Biblia habla de la fornicación. Y quiero decirlo y quiero subrayarlo, hermanos, porque escandalosamente, hoy por hoy, tenemos niños, hermanos. Niños con actividad sexual, con vida sexual activa de los 10 años en adelante. De los 10 años en adelante. Es un escándalo. ¿Y sabe que está tan aceptado? Yo decía, ¿por qué? Es que dicen los papás, es que yo prefiero que los novios de mis hijas, estoy hablando de un novio a la vez, no todos, los novios de mis hijas o las hijas de mis, no sé, inversamente, estén aquí en la casa y estén en su habitación y llevármelos yo para todos lados a que anden por allá haciendo lo que sea. Oye, pero entonces lo hacen en tu casa, con tu presupuesto, bajo tu cuidado, bajo tu aprobación, bajo tu respaldo. Sí, hermanos, porque ya no se habla acerca de la abstinencia ni de la santidad. Y quiero decirles que lo que Dios quiere para nosotros es oro y nos conformamos con basura. Cuando Dios nos enseña acerca de consagrar nuestro cuerpo, de guardar nuestro cuerpo, de guardar nuestra sexualidad, está queriendo para nosotros darnos lo mejor, si lo puedes equiparar con oro, pero se está quedando en basura. Y ya no se usa, amados hermanos, ya no se usa, penosamente ya no se usa, aún entre gente cristiana ya no se usa. Ya no se usa mantenerse castos, ya no se usa consagrarse al Señor, ya no se usa, pero la palabra del Señor sigue diciendo, primera carta a los Corintios 6, 17, 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Apocalipsis se habla, hermanos, de Babilonia. Dice que esta ciudad llegó a ser una ciudad habitación de demonios por causa de las fornicaciones. Entonces,
consideren si te metes con un hombre, con otro, ¿de qué estás lleno o de qué estás vacío? Yo me pregunto y digo, si un chavito es novio a los 12, 13, 14, 15, 16 años, 17 años, me voy más allá, 18 años, 20 años, y ese chavito, esa chavita no planea casarse porque no tiene interés en casarse, no quiere tener hijos porque no está en su modelo, en su mente tener hijos. ¿Cuántos novios va a tener de los 14 a los 30? Que le caiga el 20 de lo que quiere. ¿Cuántos novios? Y si la práctica de ese joven y de esa señorita es tener relaciones sexuales con todos los que se le aparezcan, ¿con cuántas personas va a compartir su sexualidad, su intimidad, su cuerpo? ¿Con cuántos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás pecando contra ti misma, contra ti mismo. Más allá de que estás pecando contra Dios, y está probado y comprobado, hermanos, el vacío que queda en la vida de las personas que tienen esta vida descuidada. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué tienes que hacer en cuanto a las fornicaciones? Huir de ellas. Me tocó escuchar una crítica a los cristianos, ¿verdad? Dicen, ay sí, los cristianos se siguen casando. Claro, dice, porque como no los dejan tener relaciones sexuales por fuera, si no, ni se casaban. Qué criticados, o sea, qué lamentable que nos vean de esa manera. Qué lamentable que desconozcan el principio bíblico que dice que el Señor diseñó el matrimonio para tener plenitud de gozo. Porque tener un orgasmo, perdónenme, tener esto y aquello por allá por fuera no te hace mejor persona, te deja más vacío, más seco, más sucio, más infravalorado, más desprestigiado, más aporreado, más pisoteado que qué. El diablo engaña, así que huye de las fornicaciones. Y además voy a irme todavía más fuerte con otra puerta más, porque escandalicémonos, hermanos, escandalicémonos. Hay otro orificio más, ustedes lo conocen, todos los conocemos, el ano. Y también es una puerta, y perdónenme si se sienten incómodos, me medio alenté ahorita, porque leí un post de Daniel Jaguar, que ayer predicó y tiene Arroyo en el cierre allá en Comunidad Olivo, y dice, si yo hubiera pedido $1 por cada vez que Tiel mencionó la palabra prepucio, sería millonario. Y predicó con un cuchillo aquí, dice, toda la predicación, dice. Entonces yo dije, si entonces él hablaba de eso, está bien que yo hable poquito acerca del ano. Y me voy a permitir hacerlo, hermanos, porque la perversión está a niveles jamás pensados. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Perdón si se incomodan porque hable de estos temas, pero es un tema que tú tienes que hablar con tus hijos en casa. Porque todo este movimiento, toda esta agenda les está promoviendo que no se nieguen a nada hasta que prueben todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que a ti un hijo en casa no te obedezca! Que no te obedezca cuando le dices, prueba a Jesús, y obedezca a sus amigos que le digan, tienes que probar. Ven a esta fiesta, pásale por aquí, déjame, hacemos esto y aquello. Y ese hijo que está oyendo a otras personas porque no tiene cuidado de lo que oye, no tiene cuidado de lo que ve, no tiene cuidado de lo que habla, por supuesto tampoco puede tener cuidado de su propio cuerpo. Y entonces decimos los papás, ¿qué? Decimos, me salió con esto, me salió con aquello. Pues claro, si no tenemos cuidado de nuestras propias puertas, pues puede pasar cualquier cantidad de cosas. Y esas son puertas, hermanos, que todo
ladrón se interesará en saber cuáles son los accesos, por dónde me puedo meter y por dónde me puedo salir, dónde está lo valioso, cómo le hago para sacarlo. Entonces nosotros, hermanos, estamos siendo vigilados por nuestro enemigo llamado Satanás. El Señor lo reprenda, y quiere entrar y destruir nuestras vidas. Y tenemos puertas, 6 puertas: el oído, los ojos, la nariz, la boca, la vagina y el ano. Yo quiero hacer una comparación final de 2 personajes bíblicos con la idea que nos inspiremos, porque el domingo pasado les prediqué de Noé. Todos no tenían ningún interés más que hacer lo malo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, es el único que no hacía lo malo. Y en la Biblia se habla, hermanos, de un Judas que Satanás entró en su corazón y lo engañó. Y quiero comparar estos 2 personajes. Ambos personajes, tanto Noé como Judas, estuvieron en un principio de la historia, por decirlo de alguna manera. En los principios se sabe poco o se sabe todo, depende de la persona. Les doy un ejemplo. Tú tienes un libro en tu mano, es el principio, abres el libro, primera hoja, prólogo, y alguien no sabe nada, pero alguien sabe todo desde ese principio. Porque cuando tienes esa primera hoja dices, wow, la editorial. La editorial es fulana de tal, es buena. Esta casa editora no anda imprimiendo cualquier libro. Luego lees el autor, wow, el autor. Garantía de que sabe lo que está diciendo, de qué es esto, de qué esto es. Te vas al final del libro y luego ves todas las citas bibliográficas a las cuales él alude y dices, wow, este es un libro. No lo has leído, pero sabes todo. Este es un libro que necesito leer, vale la pena, me va a ayudar. O bien, es un libro que no debo de leer, porque es más, pasa hasta con las películas. ¿Quién la produce? Si sabes que tú, es un productor, ya sabes por dónde va. Steven Spielberg, futurista. Aquel, ya sabes por dónde va. En los principios hay gente que nada sabe, pero hay personas que saben todo. Y lo menciono, hermanos, porque Judas estaba en otro momento, en otro principio de la época, por decirlo de algún modo. Ya estaba el Mesías entre ellos y el tipo no sabía nada. No sabía nada. El tipo no sabía nada. Pero Noé, hermanos, sabía todo. Su familia, su papá, su abuelo, su bisabuelo le habían revelado todo. Parece, hermanos, que Judas sabía poco y que Noé sabía todo lo que debía saber. No sé en qué momento de tu vida estés, pero si tú ya sabes dónde empieza esta historia y cómo termina, ya sabes todo lo que tienes que saber, aunque no sepas todo lo demás. Noé nunca vio a Dios, no lo conoció personalmente, ni siquiera. Y Judas lo conoció en persona, caminó con él, aprendió de él, colaboró con él, fue enseñado por él. Noé se mantuvo fiel en todo su peregrinar por la tierra, que no fueron pocos años, hermano. Fueron más de 600 años los que Noé vivió en la tierra, y en una de las épocas más terribles le tocó vivir a él, pero se mantuvo fiel. Judas vivió en una montaña rusa de emociones y por lo tanto vivió de infidelidad en infidelidad. ¿Por qué les digo que vivió en una montaña